Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala. Vamos a continuar nuestra preparación en el curso Derecho Notarial 1. Esta clase es, diríamos así, la que vamos a recibir previo a Semana Santa. Después vamos a continuar posterior a Semana Santa, la semana siguiente. Previo a iniciar, jóvenes y señoritas, vamos a hacer la presentación del caso. Muy bien, jóvenes y señoritas. En este curso hemos estado viendo estas últimas semanas lo que es el protocolo. Ahora nos corresponde el tener la preparación de la organización legal del notariado guatemalteco. Esta institución o estas instituciones pues están establecidas en el Código de Notariado, jóvenes y señoritas, en esta novena semana. Vamos, previo a dar la clase, jóvenes, la información que tienen ustedes que conocer en este caso, jóvenes y señoritas, se les informa que los videos de ensayos y laboratorios número 1 estarán cargados en la plataforma del lunes 11 al viernes 15 de abril. Las evaluaciones de ensayos y laboratorios 1 estarán disponibles en la plataforma del lunes 18 al viernes 22 de abril. Estas se desactivan el viernes 22 de abril a las 18 horas. Esto, por favor, tómenlo en cuenta. Lo vamos a repetir posterior, diríamos así, a concluir nuestra clase de Derecho Notarial este día. Pero para que ustedes lo sepan. Y tomen en cuenta, jóvenes y señoritas, que para la jornada de plan diario de lunes, la siguiente clase nos va a corresponder del 18 al 22 de abril. O sea, a nosotros nos corresponde la clase número 10, el 22 de abril. Nuevamente, jóvenes y señoritas, para que ustedes estén informados, durante la Semana Santa lo que les va a corresponder es verificar o estudiar lo de su laboratorio número 1. Muy bien. Entonces, entrando en materia, jóvenes y señoritas. Hemos estado, las últimas 3 semanas, hemos estado conociendo, hemos estado verificando la institución del protocolo. Este protocolo, o esta institución del protocolo que hemos, diríamos así, conocido, es la clase más extensa que hemos tenido, jóvenes, porque han sido tres sesiones las que hemos utilizado para conocer el protocolo. Ahora, específicamente, vamos a conocer esta organización legal del notariado guatemalteco.
El objetivo de la clase, jóvenes y señoritas. ¿Cuál es este objetivo? Conocer la institución denominada Organización Legal del Notariado Guatemalteco, y entre lo que vamos a conocer, entre lo que se va a establecer, son requisitos habilitantes del notario, causas de inhabilitación para ejercer el notariado, incompatibilidades con el ejercicio profesional, casos especiales, por ejemplo, los casos especiales de lo que es del notario, y el notariado ejercido por jueces y el escribano de gobierno. Eso es lo que nos corresponde ahora, jóvenes y señoritas. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, para que ustedes sepan de lo que estamos en algún momento determinado, vamos a verificar el día de hoy en su clase, pero también, jóvenes, tomen en cuenta que el notariado, no solamente al graduarse ustedes como futuros profesionales, como futuros notarios, van en algún momento determinado solamente con la graduación, ya tienen la habilitación del notariado. No, igual que el de abogacía, o sea, de los abogados, ustedes tienen que cumplir ciertos requisitos posteriores a su graduación. Y en algún momento determinado, pues les va a corresponder el tener, diríamos así, el tener que cumplir estos requisitos habilitantes. Y en algún momento determinado, pues conocer las causas de inhabilitación para ejercer, que es importante conocerlo, porque puede surgir en algún momento determinado estas actividades que como cualquier profesional nos puede corresponder. Y además de ello, jóvenes y señoritas, las incompatibilidades con el ejercicio profesional. Y los casos especiales específicamente. Muy bien. Entremos en materia, jóvenes y señoritas. El artículo 2 del Código de Notariado. Por favor, esto lo vamos viendo, vamos a ir verificando de acuerdo a nuestro Código de Notariado, y esto es lo que tenemos que ir viendo, por favor, jóvenes y señoritas, qué es o cómo nos corresponde o cuáles son estos requisitos habilitantes. Ubiquémonos, por favor, en el artículo 2 de nuestro código, por favor, que debemos de tener a la mano, ya lo hemos indicado en varias oportunidades, debemos de tomar a la mano el aspecto de estos requisitos importantes. En primer término, el artículo 2 del Código de Notariado nos indica, para ejercer el notariado se requiere, 1, ser guatemalteco natural. Esto, pues en cierta forma, jóvenes y señoritas, pues tiene mucho que ver con los diferentes sinónimos de lo que es ser guatemalteco natural, ser guatemalteco de origen, o en algún momento determinado diríamos así, ser guatemalteco de nacimiento. Entonces, estos son sinónimos, por lo tanto, es parte de un requisito ser guatemalteco de origen, ser guatemalteco natural o ser guatemalteco de nacimiento. Mayor de edad. Mayor de edad quiere decir, jóvenes y señoritas, mayor de 18 años de edad. Del estado seglar. Esto sí es algo muy, muy importante.
Y esto sí lo tenemos que tomar en cuenta cada uno de nosotros por el aspecto mismo que debe de tomarse como de conocimiento general el aspecto mismo de que corresponde a cada profesional no ser ministro de culto. Esto quiere decir ser del estado seglar, ser del estado seglar o del estado seglar. Esto quiere decir no le corresponde a ningún ministro de culto, sea este católico, o sea un sacerdote católico, sea este evangélico, o sea un pastor. Ahora también ya se tiene como, diríamos así, la esposa del pastor. No me gusta darle otra denominación que pueda ejercer el ministerio, diríamos así, de no ser, o sea, ser ministro de culto. Entonces, en este caso, jóvenes y señoritas, el estudiante va para ustedes futuros estudiantes, el aspecto de que si en algún momento determinado ustedes son ministros de culto, entonces ustedes sí tienen que pues dejar de serlo si ustedes quieren ejercer el notariado. Si no quieren ejercer el notariado, entonces sí pueden subir como ministros de culto. ¿En algún momento determinado les pueden prohibir el ejercicio profesional? Sí, claro. Está plenamente establecido como requisito habilitante, o sea, en primer término, como requisito para ejercer el notariado, lo que es específicamente ser del estado seglar. También domiciliado en la República. Esto del domiciliado en la República, pues yo creo que no tiene mayor situación. Tiene que estar, diríamos así, ser residente de la República de Guatemala. En este caso, pues ser residente de cualquiera de los 22 departamentos de Guatemala. Muy bien, continuemos. Haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. ¿Qué quiere decir con esto, jóvenes y señoritas? ¿Un extranjero puede ejercer el notariado? Pues no porque tiene que ser guatemalteco, natural, de origen o de nacimiento, específico, claro. Y además de ello, haber obtenido el título facultativo, ya sea en cualquiera de las universidades del país, o en el extranjero, pero incorporado con arreglo a la ley. Y esta incorporación con arreglo a la ley, tienen que tomarlo en cuenta, que es con base a las leyes específicas que establecen que la única, el único, diríamos así, la única universidad hasta este momento autorizada para incorporar un título del extranjero a territorio guatemalteco es hasta este momento la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esto es, diríamos así, el segundo requisito habilitante. ¿Hay otros? Claro que sí. Hay otros, jóvenes y señoritas. El haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación
y la firma y sello que usará con nombre y apellidos usuales. En este caso, jóvenes y señoritas, hay todo un proceso, y esto sí lo quiero hacer ver. Actualmente es un proceso expreso, es un proceso establecido que el notario, después, ustedes, ahí sí que se pueden dar cuenta en este momento, jóvenes y señoritas, el haber, en primer término, culminado su carrera es, diríamos así, es importante, es vital. Haber estudiado sus 10 semestres y el haber culminado su carrera. Pero al obtener el título, no les faculta únicamente al haber obtenido el título, no les faculta el ejercicio del notariado, sino, en su caso, jóvenes y señoritas, posteriormente a ello, de haber obtenido su título, de haberse graduado, de haber hecho los trámites correspondientes para que tengan ya el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y de abogado y notario, entonces, además de ello, tienen que haber registrado, no solamente en la Corte Suprema de Justicia, previo a ello, también ante el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Este es un requisito previo a haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Eso es algo importante porque no se requiere el nombre completo, únicamente se requiere así, simple, nombres usuales. Por ejemplo, en mi caso, yo usualmente utilizo Abraham Vela. Entonces, cada quien puede decir, bueno, va a utilizar el nombre completo, va a utilizar solamente un nombre y un apellido, puede ser el primero, primer nombre y primer apellido, puede ser el segundo, segundo nombre y segundo apellido, puede ser así, variado. Pero lo que sí se tiene que ver, por señoritas, es que se registre en la Corte Suprema de Justicia. Hay que llenar los formularios correspondientes, hay que llenar los requisitos correspondientes para la juramentación de abogado y de notario en la Corte Suprema de Justicia. Esto es, diríamos así, como parte, pues, diríamos, esencial como requisito habilitante, como lo establece el Código de Notariado. Y para concluir esta primera presentación, o sea, esta diapositiva, jóvenes y señoritas, ser de notoria honradez. ¿Qué significa eso de ser de notoria honradez, jóvenes? Pues es importante el que la persona o cada uno de nosotros, pues, seamos honrados. ¿Y cómo se establece esto? O sea, ser guatemalteco natural, de origen o de nacimiento, se establece con la certificación de la partida de nacimiento. Mayor edad, con la certificación de la partida de nacimiento. Del estado seglar, pues allí lo indica, ahí sí que con el DPI en algún momento determinado, cuando uno registra su profesión u oficio. En este caso, pues ustedes cuando se gradúen tienen que, ahí sí que corregir eso de estudiante, porque muchos de nosotros quedamos así es como estudiantes, a abogado y notario. Pero en este caso, si alguien es ministro seglar, pues le ponen en profesión sacerdote, ministro, pastor, etcétera. Entonces, si es del Estado, si no es del Estado seglar, no le es permitido, ejercer el notariado. Haber obtenido el título, ya lo indicamos claramente cómo se establece, y
haber registrado, eso se tiene que establecer con todos los registros, diríamos así, que se tiene que verificar los datos específicos en la Corte Suprema de Justicia y en la universidad, en este caso, la Universidad Rural de Guatemala, joven. Y para concluir, la notoria honradez, ¿cómo se va a establecer? ¿Qué es lo que se tiene que adjuntar, diríamos así? Pues lo que hemos dicho en otras oportunidades, jóvenes y señoritas, específicamente lo que es la carencia de antecedentes penales y policíacos. Es la única fórmula que hay, jóvenes y señoritas, por lo menos hasta este momento. Inclusive en algún momento determinado que lo acredite otro notario, otro abogado, pues no es en algún momento determinado un documento válido. Un documento válido tiene mayor validez lo que es específicamente la carencia de antecedentes penales y policíacos. Muy bien, estamos en esta primera diapositiva. Vamos hacia las causas de inhabilitación para ejercer. ¿Cuáles son estas causas de inhabilitación para ejercer? Están establecidas, jóvenes y señoritas, en el artículo 3 del Código de Notariado. Estas causas específicamente de inhabilitación pueden surgir posterior a la habilitación. ¿Cómo así, jóvenes y señoritas? O sea, desen cuenta. Pueden surgir antes. Pueden surgir antes. ¿Qué quiere decir esto? O sea, previo a la habilitación. Una persona civilmente incapaz puede ser aquella que de nacimiento, esto lo establece de los artículos del 9 al 14 del Código Civil, de nacimiento pueda indicarse o pueda haber tenido limitantes mentales o volitivas. Ellos son los civilmente incapaces. Pero ojo con esto, jóvenes y señoritas. Tiene que ser debidamente resuelto por un juez la incapacidad. Porque, por ejemplo, y esto se lo digo así, por ejemplo, puede darse el caso que una persona denote cierta incapacidad, puede ser volitiva, puede ser mental, pero si no es declarado por un juez civilmente incapaz, no puede en ningún momento, nadie, ninguna persona puede abrogarse la manifestación de que esta persona sea civilmente incapaz. Eso tómenlo muy en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas. O sea, ¿puede ser incapaz? Sí. ¿Puede ser civilmente incapaz? Sí. ¿De nacimiento? Sí. Pero si no está debidamente resuelto por juez competente, pues aunque lo sea, no puede tomarse como impedimento para ejercer el notariado que sea civilmente incapaz. De igual manera, los toxicómanos y ebrios habituales. ¿Quiénes son ellos, jóvenes y señoritas? Los toxicómanos y ebrios habituales, aquellas personas que consumen tóxicos. Estamos hablando de, diríamos así,
lo que es específicamente una droga, pues consumen alguna droga, o ebrios habituales. La ebriedad, el alcohol, aún siendo considerada como una droga, es definitivamente, si es habitual, pues se puede llegar a un problema demasiado fuerte, diríamos así, y puede causar la inhabilitación para ejercer el notariado. Esto sería específicamente con los civilmente incapaces, con los toxicómanos y ebrios habituales. O sea, estas situaciones se pueden dar previo a lo que es el ejercicio. Y en algún momento determinado también puede darse posterior al ejercicio o a haber sido habilitado como notario. O sea, en algún momento determinado, sí, por ejemplo, ya fueron autorizados para ejercer el notariado y que por algún accidente se haya quedado civilmente incapaz, o sea, haya perdido sus facultades, ya sean volitivas o mentales. Ser tóxico, toxicómano o ebrio habitual, cualquiera de las dos formas. En realidad, jóvenes y señoritas, también las otras causas pueden ser posteriores a lo que es la habilitación para ejercer el notariado, que lo establece el artículo número 2. El siguiente inciso, el número 3, establece los ciegos, sordos o mudos. Esto sí es muy importante por la situación misma de que nuestra carrera como profesionales del notariado, pues probablemente una persona ciega sí pueda ejercer el notariado, pero un sordo mudo es más difícil el hacerse comunicar. Puede ser con otro sordomudo, sí, claro, por supuesto, pero no necesariamente la mayoría de los clientes son sordomudos. Esa es la situación. Pero, como ya les indico, estas causales tienen que manifestar claramente o manifestarse por alguna persona en especial. O sea, ser en algún momento determinado claramente indicado por otra persona. Sea un cliente, sea un familiar, pues en algún momento determinado, alguna persona interesada. Entonces, los ciegos, sordos o mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental, pero que les impida el correcto desempeño de su cometido. O sea, ¿puede ser ciego de un ojo y ver con otro? Sí. ¿Puede ser sordo de un oído y oír con otro? O sea, medio ciego, medio sordo, sí. Probablemente lo de la mudez, pues va a ser muy difícil superar, pero en algún momento determinado, o sea, se tendría que establecer si el defecto físico, mental, les impiden el correcto desempeño de su cometido. Y para concluir este artículo número 3, jóvenes y señoritas, los que hubieran sido condenados. Y aquí sí, tenemos que ver qué delitos
pudieron haber sido condenados. Porque uno puede tener, por ejemplo, sufrir un hecho de tránsito y ser condenado por un hecho de tránsito. Pero claramente este artículo, este numeral 4 del artículo número 3, establece los delitos por los cuales no puede ser uno condenado. O sea, un notario en ningún momento puede ser condenado por falsedad y sus diferentes clases de falsedades, material, ideológica, etcétera, por robo, por hurto, por estafa, o sea, falsedad, material ideológica, robo, hurto, estafa, cualquier tipo de estafa, por favor, eso tomemos muy en cuenta, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho, cualquier tipo de cohecho. Hay cohecho activo, cohecho pasivo, cohecho internacional, etcétera. E infidelidad en la custodia de documentos. Infidelidad en la custodia de documentos. Y en los casos de prevaricato y malversación, cualquier tipo de malversación también, que señalan los artículos 240, 241, 242, 243, 244 y 288 del Código Penal. Esto puede surgir en cualquier momento, jóvenes y señoritas. Lo que sí les quiero hacer mención, porque en algún momento determinado se puede establecer eso, estas causas de inhabilitación para ejercer son totales o absolutas. O sea, al haber sido declarado civilmente incapaz, toxicómano, ebrio habitual, ciego, sordo o mudo, o en algún momento determinado haber sido condenado por alguno de los delitos que ya hemos mencionado, se pierde la calidad o se inhabilita en el ejercicio del notariado de manera total o absoluta. Esto que les quede bien claro. ¿Por qué razón? Porque puede ser, jóvenes y señoritas, que pues nunca surja alguna situación así. O sea, que en algún momento determinado nunca se tenga este problema. Pero puede ser que sí. Y entonces puede surgir esta aplicación del artículo 3. Esto es importante, esto es que tiene que tener un conocimiento general esta situación, porque son inhabilitaciones para ejercer el notariado. Si ustedes se percatan, el punto número 1, los requisitos para habilitarse para ejercer el notariado. El punto número 2, las causas de inhabilitación para ejercer el notariado. También la siguiente presentación, en este caso, las incompatibilidades con el ejercicio profesional. ¿Cómo así, jóvenes y señoritas? O sea, aún, y esto tómenlo en cuenta, aún cumpliendo todos los requisitos para ejercer el notariado, estando habilitados para ejercer el notariado, no teniendo ninguna causa de inhabilitación, o sea, no sé si capaz, no sé, toxicómano, no ser ebrio habitual, no ser, de no estar condenado por ninguno de los delitos ya mencionados, pero existen incompatibilidades con el ejercicio profesional. ¿Qué tipo de incompatibilidades pueden haber, jóvenes y señoritas? Pues, en primer término, así lo establece el artículo número 4, por favor, ubíquenlo. Ubíquenlo, el artículo número 4 del Código de Notariado. No pueden ejercer el notariado,
que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior, que ya los mencionamos. O sea, desde el inicio, los que tengan auto de prisión motivado. Este auto de prisión motivado quiere decir, jóvenes, los que estén ligados a proceso. Y ser ligado a proceso requiere, diríamos así, la posibilidad de haber cometido alguno de estos delitos anteriormente mencionados. El numeral segundo indica los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción. Y esto sí es algo importante conocer. ¿Qué es la aneja jurisdicción? Señoritas, ya lo mencioné en algún momento en clases anteriores. Lo que lleva aneja jurisdicción son los cargos de los jueces de paz, de los jueces de primera instancia, de los magistrados de sala, de los magistrados de Corte Suprema de Justicia, de los magistrados de Corte de Constitucionalidad. O sea, la anexa jurisdicción quiere decir anexa jurisdicción. Y la jurisdicción anexa específicamente es la jurisdicción que ejercen los jueces del organismo judicial. Juez de paz, primera instancia, magistrado de sala, magistrado de Corte Suprema de Justicia y magistrado de Corte de Constitucionalidad. Eso es, diríamos así, este requisito, diríamos, o esta incompatibilidad con el ejercicio. Voy a hacer una observación, pero analizar estos puntos hoy. Continuamos. Los funcionarios y empleados de los organismos. Cuidado con esto. Ejecutivo. O sea, los funcionarios y empleados de los organismos. Ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio. Y el presidente del Congreso de la República. ¿Por qué estos cargos, diríamos así, no pueden, o sea, no son compatibles con el ejercicio profesional? En primer término, la profesión es liberal, diríamos así, entonces se tendría que poder ejercer lo que es el cargo o el ejercicio profesional del notariado y ser funcionario o empleado de cualquiera de los organismos del Estado. Aquí se mencionan expresamente dos, ejecutivo y judicial. Ya vimos, en cierta forma, que es réplica de la anterior. O sea, los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción y ahora limitan o es incompatible al cargo de la ley. Los legisladores así lo establecieron, limita en el ejercicio profesional a los funcionarios empleados del organismo ejecutivo, del organismo judicial y de las municipalidades. En su totalidad, si ustedes se percatan, o sea, no hay, en este artículo 4, no hay un caso especial, diríamos así, que vamos a ver con posterioridad. No, es a nivel general y así lo establece el Código de Notariado, claramente. Que devenguen sueldos del Estado o del municipio. O
sea, ejecutivo, judicial y municipalidades. Y además de ello, el presidente del Congreso de la República. Es expreso que es el presidente del Congreso de la República. No dice y el organismo legislativo en su totalidad. O sea, si ustedes se percatan, los asesores del organismo legislativo sí podrían o sí pueden, de acuerdo a este artículo número 4, sí pueden ejercer específicamente el notariado. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta, por favor, porque esta claramente es una incompatibilidad. Lo que sí les digo, bueno, concluyo con este otro numeral y les digo la observación que es conveniente y necesaria hacer. Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. Los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este código a efecto de subsanar dicho impedimento. Bueno, si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, estos impedimentos son temporales. Esos impedimentos son temporales, son incompatibilidades. Entonces, esta inhabilitación en algún momento determinado también es temporal. O sea, no es una inhabilitación total o absoluta. No, en este caso, por ejemplo, vamos a ir viéndolo punto por punto para, ¿cómo se llama? Para que se den cuenta ustedes de que es una incompatibilidad parcial. O sea, es una inhabilitación parcial. Por ejemplo, los que tengan auto de prisión y estén ligados a proceso, pero dentro del proceso penal, en este caso, pues conlleva una condena. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, no son condenados? Salen absueltos, o sea, salen libres, absueltos, pero habían sido ligados a proceso. Entonces, mientras que duraba esté ligado a proceso y auto de prisión motivado, indica el Código de Notariado, mientras que dura eso, está en la inhabilitación. Pero si son, ahí sí que sentenciados, y la sentencia es absolutoria, pues pueden continuar ejerciendo el notariado. O sea, concluye la inhabilitación porque son declarados absueltos, o sea, son declarados libres, entonces ya pueden ejercer el notariado. Igual, si ejercen un cargo público de aneja jurisdicción y ya dejan el cargo público de aneja jurisdicción, pueden ejercer el notariado. De la misma manera, ¿qué sucede cuando los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo, judicial y de las municipalidades pues son despedidos? O simplemente se retiran. Se retiran. Entonces, al momento de retirarse del organismo ejecutivo, judicial, las municipalidades y dejar de ser el presidente del Congreso del Congreso de la República, pues puede continuar en el ejercicio del notariado. Lógicamente, si tienen los títulos de abogado y notario, ¿verdad? Porque puede decir alguien, es que lo que sucede es que no tienen, diríamos así, el cargo de notariado, entonces, ¿cómo van a continuar? Pues sí, definitivo. No pueden continuar ejerciéndolo si no son abogados y notarios. Muy bien, entonces, en este caso, jóvenes y señoritas, pues al momento de dejar el cargo público, por ejemplo, ser jubilado, y fue una pregunta que me hicieron, al momento de ser jubilado, pues puede continuar ejerciendo el ejercicio profesional del notariado. Y en el último punto, jóvenes y señoritas, los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más, o sea, un trimestre o 2 o 3 trimestres, las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. O sea, no presentar los avisos correspondientes
de testimonios especiales, aviso de cancelación de escritura, aviso trimestral, índice y, ¿cómo se llama? Una razón de cierre o que no se ha presentado el protocolo, por ejemplo. Entonces, de cualquiera de estas maneras, de cualquiera de estas situaciones, es necesario, diríamos así, presentarlo y queda habilitado nuevamente. Entonces, esto es algo que tienen que tomar ustedes en cuenta, jóvenes y señoritas, que estas incompatibilidades con el ejercicio son acciones o situaciones que son subsanables. O sea, es una inhabilitación o es una incompatibilidad y mientras dure la incompatibilidad no pueden ejercer el notariado. Pero al momento de quitarse esta incompatibilidad, pues ya pueden ejercer el notariado. Ya pueden ejercer el notariado. Muy bien. Vamos a continuar, jóvenes y señoritas. Casos especiales. Casos especiales. Estos casos especiales están establecidos ya en el artículo 5 del Código de Notariado, jóvenes y señoritas. Tómenlo muy en cuenta, por favor. Muy bien. El artículo 5 ya expresamente establece: pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior, o sea, los que desempeñen cargo de aneja jurisdicción, los de los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial. Ahora, casos especiales, o sea, que la misma ley, el mismo código de notariado, habilita o está habilitando a ciertas personas, a ciertos, diríamos así, abogados y notarios para el ejercicio del notariado, aun y cuando, o lo establecido en los artículos 2 y 3 del artículo 4. Ya les expliqué de qué se trata. Los miembros del personal directivo y los... Disculpen, jóvenes. Los miembros del personal directivo y docente de las universidades del país. O sea, ¿estas personas pueden ejercer el notariado? Sí, sí pueden ejercer el notariado. Entonces, los miembros del personal directivo y docente de las universidades del país y de los establecimientos de enseñanza del Estado. O sea, no solamente las universidades del país, sino que en algún momento determinado, los miembros del personal directivo y docente de establecimientos del Estado. Puede ser que un abogado esté dando clases de primaria, puede ser que un abogado esté dando clases en secundaria o en diversificado. ¿Se puede dar? Claro que sí, sí se puede dar sin ningún problema. Ahora, el punto que sigue, necesito que ustedes, por favor, lo analicen muy bien. ¿Y por qué razón? Porque este es el caso de una gran cantidad de abogados y notarios, jóvenes y señoritas. Los abogados, consultores, consejeros y o asesores, repito, los abogados, consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesores de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales, cuando el cargo que sirva no sea de tiempo completo. Ojo con esto. Y esta última frase es lo más importante. Cuando el cargo que sirvan no sea a tiempo completo.
¿Cómo así, jóvenes y señoritas? Pues sí, eso es algo muy importante. Todos los abogados consultores, consejeros o asesores, pero de todos los organismos del Estado, aquí se los incluye a todos, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero que ostenten un cargo que no sea a tiempo completo. Y aquí vamos a la explicación que tiene que haber del cargo que ostente. En este caso, ustedes espero que hayan escuchado de los renglones presupuestarios del Estado. Esto lo tuvieron que ver ustedes en el derecho administrativo. Pero, si es factible, jóvenes y señoritas, tienen que observar que los renglones presupuestarios 029 y sub 18, pues pueden ejercer, digamos así, como abogado, consultor, consejero o asesor de uno de los organismos del Estado, pero también pueden ejercer el notariado. ¿Por qué razón? Porque no tienen, o no están a tiempo completo. No están a tiempo completo. No ejercen a tiempo completo. ¿Por qué razón? Porque no tienen una restricción de horario. Entonces, por lo tanto, y en consecuencia, pueden ejercer sin ningún inconveniente. Ahora bien, los renglones presupuestarios 022 y 022 y 011, que tienen lo que se denomina relación de dependencia, única y exclusivamente pueden ejercer el notariado aquellas personas que no tengan un horario completo. El horario en la administración pública normalmente es de 8 horas, de 8 horas en adelante, diríamos así. Y solamente pueden ejercer el notariado aquellos abogados, consultores, consejeros o asesores que estén contratados con 7 horas para abajo. ¿Qué quiere decir con esto? 7 horas, 6 horas, 5 horas, 4 horas. Entonces, ahí pueden ejercer diríamos así, el notariado. De lo contrario, si están 8 horas establecidas, no pueden ejercer el notariado. Y pueden acarrearse, diríamos así, una inhabilitación total, una inhabilitación absoluta, si cometen, diríamos así, un error en esta situación. También de esto, jóvenes y señoritas, los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. Pero estos tribunales también ejercen aneja jurisdicción. Sí lo establecen. El motivo por el cual el Código Notariado o los legisladores en su artículo número 5 establecen que ellos también pueden ejercer el notariado, era porque, ¿se recuerdan que el Código de 1947, en ese tiempo, en ese momento, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción no era tiempo completo, se integraba cuando era necesario. Actualmente ya no. Actualmente, pues, es de tiempo completo. Y también trae anexa jurisdicción. Pero hasta este momento no ha habido una modificación. Pero sí hay, y les voy a explicar posteriormente algo que está establecido en la ley del organismo judicial, que establece ya desde hace mucho tiempo que los jueces no pueden calcular. Es una prohibición expresa. Y la ley del organismo judicial, diríamos así, deroga este numeral
3 del artículo número 5 de manera tácita, debido a que por el tiempo el código de notariado es anterior a la ley del organismo judicial. Entonces, esta derogatoria es, diríamos así, posterior a lo que a este articulado, a este código de notariado. También, jóvenes y señoritas, es un caso especial los miembros de las corporaciones municipales, ojo con esto, jóvenes, que desempeñen sus cargos ad honorem, excepto el alcalde municipal. El alcalde municipal no trabaja ad honorem, así se los digo, eso es desde hace muchos años. Creo yo que desde que se crean las municipalidades. Pero sí hay miembros, estamos hablando de los síndicos y de los concejales que no tienen un salario del municipio, en este caso, entonces sí pueden ejercer el cargo de notariado, cargo de notario. Entonces, ¿sí lo pueden hacer? Sí, claro, por supuesto, sin ningún problema, siempre y cuando, diríamos así, no tengan un salario del municipio. Entonces, tanto los síndicos como los concejales, o sea, miembros de la corporación municipal, sí pueden ejercer el notariado siempre y cuando sus cargos sean ad honorem. Muy bien, continuemos. Los procuradores y defensores oficiales y secretarios de los tribunales de justicia y de lo contencioso administrativo. Bueno, este fue suprimido en por el artículo 2 del decreto 172. Entonces no lo tomemos en cuenta, por favor. El siguiente, los tribunales de las juntas de conciliación, de los tribunales de arbitraje y de las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo, y los miembros de las juntas electorales y de los jurados de imprenta. ¿Por qué razón? Ya lo indicábamos con anterioridad, jóvenes y señoritas, porque los cargos no son a tiempo completo, sino que son a llamado. Entonces, como son cargos a llamado, entonces no ejercen, diríamos así, no sirven a tiempo completo. Por lo tanto, y en consecuencia, pueden ser, diríamos así, abogados y notarios y ejercer estos cargos temporales de juntas de conciliación de los tribunales de arbitraje, de las comisiones paritarias o ser miembros de juntas electorales y de jurados de imprenta. Esto para que ustedes sepan, jóvenes y señoritas, diríamos qué es lo que se necesita o qué es lo que ya se tiene como caso especial, se tiene plenamente establecido. Esto quiere decir que estas personas sí pueden trabajar, sí pueden ejercer el notariado, siempre y cuando estén dentro de estos casos especiales. ¿Pueden haber otros? No, no pueden haber otros. Están expresamente establecidos en el Código de Notariado. Fuera de ellos, ¿puede ejercer el notariado cualquier otra persona? Pues si tiene alguna inhabilitación, no puede ejercer el notariado. Puede ser la inhabilitación de manera total o de manera parcial. Entonces, esto tómelo muy en cuenta, por favor. Y para ir ya concluyendo nuestra clase, jóvenes y señoritas, esto, pues, diríamos así, es parte de nuestro proceso de aprendizaje, en este caso, los que también pueden ejercer el notariado. O sea, en este caso, lo que es específicamente el notariado ejercido por jueces. Los señores jueces, estamos hablando de jueza o juez, pues tienen esta opción de acuerdo a este artículo. Tomemos en cuenta, por favor, y esto ya, por eso mismo lo indico en esta presentación, lo que establece la ley del organismo judicial. Lo establece la ley del organismo judicial, que lo vamos a ver en su oportunidad.
En primer término, jóvenes y señoritas, el artículo 6 del Código de Notariado claramente indica, pueden también ejercer el notariado. O sea, además de los casos especiales, podrán ejercer el notariado los jueces, podrán ejercer el notariado los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción, que no hubiere notario hábil. Esto es algo muy importante. Repito, los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiere notario hábil, o que, habiéndolo, estuviere imposibilitado o se negare a prestar sus servicios. Jóvenes y señoritas, en estos casos ya no se da estas situaciones. No se dan estas situaciones porque en la mayoría de las cabeceras departamentales, en la mayoría de los municipios, de los 340 municipios de la República de Guatemala, ya existen notarios hábiles que puedan ejercer. Puede ser que algún otro no quiera ejercerlo, pero eso no tiene nada que ver, porque aunque, por ejemplo, uno no quiera ejercer el notariado, pueden haber otros 5 más que sí lo quieran hacer. Tomen esto en cuenta, jóvenes y señoritas, que habemos actualmente un promedio de 36,000 notarios habilitados. Por lo tanto, de esos 36,000 notarios habilitados, pues pueden haber, por ejemplo, 20,000 que no quieran ejercer el notariado, pero pueden haber otros 15,000 que sí lo quieran hacer. Entonces, ya actualmente ya este inciso número 1 queda en desuso, ¿Por qué? Porque hay notarios en todas las cabeceras municipales, ya no digamos en todas las cabeceras departamentales. Muy bien, en tal caso, solo para concluir este inciso, jóvenes y señoritas, en tal caso, harán constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial. La infracción de este precepto o la inexactitud del motivo de su actuación como notario no anula el documento, pero sí obliga al juez al pago de una multa equivalente al doble de los honorarios que le correspondieren conforme arancel. La multa será impuesta por la Corte Suprema de Justicia e ingresará a la Tesorería de Fondos Judiciales. Esto es para que ustedes conozcan, jóvenes y señoritas, lo que establece este numeral 1 del artículo número 6, que, como les indico, ya se encuentra en desuso, no solamente porque ya existen los suficientes notarios en todas las cabeceras municipales, sino que también, jóvenes y señoritas, la situación de lo que establece, y esto por favor tómenlo muy en cuenta, lo que establece la ley del organismo judicial en el artículo 70. En este caso, literal G, que establece y prohíbe a los jueces y magistrados el ejercicio de la profesión de notario. Como ustedes comprenderán, jóvenes y señoritas, este artículo 70 claramente prohíbe a los jueces y magistrados el ejercicio, y además de ello tiene prevalencia sobre lo que es el Código de Notariado, en virtud que el Código de Notariado fue promulgado en 1947 y esta ley del organismo judicial es el decreto 2-89. Eso quiere decir, fue promulgado en 1989. Entonces, en este caso, hubo una derogatoria tácita, diríamos así, de este artículo 6, numeral 1. Artículo 6, numeral 1. Esto tómenlo en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas, porque es parte de nuestro
aprendizaje el aspecto mismo de establecer de quienes pueden ejercer el notariado. En este caso, ya les indico, los jueces y magistrados en ningún momento pueden ya ejercer el notariado. Ya lo hemos dicho en las inhabilitaciones indicadas en el artículo específico, en el artículo 4, como lo establecido ahora en la ley del organismo judicial. Tómenlo en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas. Y para concluir nuestra clase el día de hoy, vamos a indicar el escribano de gobierno. ¿Qué acciones, diríamos así, podría ejercer el escribano de gobierno? Esto está establecido, por favor, jóvenes y señoritas, en lo que establece, en lo que se regula, diríamos así, el artículo 6, numeral 3 del Código de Notariado. Y diríamos, con esto vamos a ir concluyendo nuestra clase, para que así podríamos decir, se concluya también este numeral tercero del artículo 6 de este código. Entonces, este numeral expresamente establece, jóvenes y señoritas, los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular. O sea, pueden ejercer el notariado, repito, los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular. Eso quiere decir, o sea, en nuestro caso, lo que estamos estableciendo claramente en este numeral, en ese artículo 6, numeral 3, es que existe una institución denominada escribano de gobierno. Y este escribano de gobierno es el notario específico del Estado. Notario específico del Estado. O sea, ¿puede ejercer el notariado? Sí, y solo sí. Específicamente, una de las partes es el Estado de Guatemala. Es el Estado de Guatemala. Pero, ya así declaro también, jóvenes y señoritas, pero no puede ejercer el notariado con dos personas particulares. O sea, diríamos así, nuestro ejemplo, Juan y Pedro, diríamos, en su compra-venta, no lo puede hacer el escribano de gobierno. Solo puede ejercerlo, diríamos así, sí, solo sí, pues el Estado le otorgaría a don Juan o a don Pedro o a doña María o a doña Cristina o a cualquier persona particular, pues un terreno, una franja de tierra, qué sé yo, cualquier tipo de situaciones que el Estado pueda otorgar y ejercer, ahí sí, como parte de sus funciones, pero dentro de lo cual está indicado el Estado de Guatemala. Entonces, jóvenes y señoritas, únicamente pueden ejercer el notariado de acuerdo a las funciones notariales que ostenten. En este caso, el escribano de gobierno, que es una institución del Ministerio de Gobernación, expresamente establece que es para el Estado. Tiene ciertas características, jóvenes y señoritas. En este caso, en primer término, es una institución de carácter público, dependiente del Ministerio de Gobernación, por eso es de carácter público, porque es dependiente del Ministerio de Gobernación. Lo único, y eso sí es algo muy especial del escribano de gobierno,
es que es nombrado por el presidente de la República. Y al ser nombrado por el presidente de la República, jóvenes y señoritas, de ninguna manera puede ser destituido por el ministro de Gobernación, aunque pertenece al Ministerio de Gobernación. Pero no puede ser destituido por el ministro de Gobernación porque fue nombrado directamente por el presidente de la República. Y en consecuencia solamente puede ser destituido por el presidente de la República. Entonces, institución de carácter pública, perteneciente al Ministerio de Gobernación, nombrado por el presidente de la República, cuya finalidad es la autorización de los distintos actos y contratos en que interviene el Estado y sus distintas dependencias. Es claro y específico, jóvenes y señoritas, esta institución, diríamos así, del escribano de gobierno. Tómenlo en cuenta, por favor, porque es importante establecer dentro de nuestras actuaciones como notarios cuándo se puede ejercer el notariado, cuando estamos inhabilitados de manera parcial y cuando estamos inhabilitados de manera total o absoluta. Y cuando estamos dentro de los casos especiales, y en este caso, un caso muy especial, es el escribano de gobierno que puede actuar como notario siempre y cuando una de las partes sea el Estado y no entre particulares. Muy bien, jóvenes y señoritas. Antes de concluir nuestra clase, quiero hacer nuevamente indicarles que esta Semana Santa no tendremos clase, pero estará habilitado, y aquí esto va de una sola vez, la clase de la próxima semana, diríamos así, de lo que es Semana Santa, la estaremos recibiendo del lunes 18 al viernes 22 de abril para los de plan diario. En este caso, jóvenes y señoritas, a nosotros, nuestro curso vuelve a habilitarse el 22 de abril. Entonces, esa sería nuestra siguiente clase. Lo que sí les indico es que, y les recuerdo, que los ensayos y laboratorios estarán cargados en la plataforma los ensayos y laboratorios 1 estarán cargados en la plataforma del lunes 11 al viernes 15 de abril. Las evaluaciones de ensayos y laboratorios 1 estarán disponibles en la plataforma del lunes 18 al 22 de abril. Estas se desactivan el 22 de abril a las 18 horas. Están sabidos, jóvenes y señoritas, de lo que es específicamente su laboratorio número 1. Para concluir esta semana número 9, les indico las preguntas para esta semana. Semana número 9, pregunta número 1. ¿Es un requisito para ejercer el notariado en Guatemala? 2. ¿Es un impedimento para ejercer el notariado en Guatemala? 3. ¿Es una incompatibilidad para ejercer el notariado en Guatemala? 4. Es un caso especial por el cual se puede ejercer el notariado en Guatemala. Y 5. ¿Cuál es la base legal por la cual un juez de primera instancia no puede ejercer el notariado en Guatemala? Repito, 5. ¿Cuál es la base legal por la cual un juez de primera instancia no puede ejercer el notariado en Guatemala? Agradezco mucho la atención prestada a este su curso, jóvenes y señoritas. Agradezco mucho, jóvenes y señoritas, la atención prestada a este su curso. Muy buena tarde.